¿Qué tal? Les saluda el pastor Arturo Rosales de la Iglesia Palabras de Vida en Durango, México. Y bueno, quise mandar este video para saludarles y felicitarles por su aniversario de la Iglesia Misionera Roca Fuerte de Paksha. Les mando un abrazo y les animo a seguir adelante en este glorioso ministerio que nos ha sido encomendado de llevar las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura. En estos tiempos es de mayor necesidad, es cuando más la iglesia necesita fortalecerse en el Señor y recordar cuál es su misión en este mundo. Recuerde que somos la luz de este mundo, la sal de la tierra, y yo sé que ustedes ahí donde están haciendo una excelente labor. Hoy quisiera compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra del Señor. Me gustaría que pudiéramos tener un pequeño devocional y ojalá que la palabra les sirva de consuelo, que les sirva de ministración a su alma, a su espíritu, de la misma forma como nos ha ministrado a nosotros. Y quisiera que me acompañara, por favor, al Salmo número 3, al capítulo 3 de los Salmos, y leo de la siguiente manera. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Qué preciosa palabra, damos gracias a Dios por ella. Oramos para que el Señor a través de esta palabra ministre nuestro corazón, nuestra alma y nos dé paz, nos dé fortaleza, nos dé alegría. Amado hermano, usted y yo tenemos una gran bendición. Servimos a un Dios poderoso, a un Dios que no es ajeno a nuestra plegaria, a nuestro clamor, que en momentos de dificultad, en momentos como estos que estamos viviendo de pandemia, de escasez o de problemas, el Señor nunca se olvida de nosotros y nunca nos deja de su mano. A mí me gusta mucho este salmo y ha ministrado mucho mi vida, porque este salmo, hermano, nos recuerda el poder descansar en Dios, que podemos descansar en Dios sin importar cuál sea la situación. Como usted sabe, amado hermano, los salmos son música. Son cantos que son dedicados para Dios, que son dedicados para exaltar, para alabar, para glorificar a Dios. Pero también los salmos tienen una función extraordinaria, que cuando nosotros cantamos salmos a Dios, la misma palabra nos ministra a nosotros, nos da paz y nos reafirma a nosotros mismos quién es Dios. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que los salmos repiten una y otra vez la grandeza, la maravilla, la fidelidad de Dios? Bueno, esto no es con el fin de recordarle a Dios que Él es todo eso, sino también, o más bien, recordarnos a nosotros quién es nuestro Dios. Cuando usted comienza a cantar y a proclamar que Dios es grande en batalla, que Dios es poderoso guerrero, usted comienza a fluir dentro de usted una confianza, una paz, una seguridad de que usted cree en un Dios, hermano, que no lo dejará solo en momentos de dificultad, que no lo abandonará cuando usted más lo necesita. Cuando usted recuerda la grandeza de Dios, empieza a mirar su problema cada vez más pequeño. La amenaza, los enemigos o la adversidad que esté enfrentando, usted la va a ver cada vez más pequeña a medida que Cristo, que Dios comienza a ser más fortalecido en usted y en su fe. Le repito, los salmos es música, es alabanza. Y la música se compone de silencios y también de sonidos. En este salmo aparece
Al final del versículo 2, al final del versículo 4 y al final del versículo 8, una palabrita en hebreo que dice Selah, Selah. Y esta palabra significa pausa, significa descanso. Y esto es importante en la música. Aquellas personas que saben de música entienden lo que digo. El descanso, la pausa en la música es indispensable. Los momentos de silencio, los momentos donde el que canta guarda silencio y solamente fluye la música para luego volver a retomar una estrofa con mayor fuerza. Bueno, vea lo que está pasando en este salmo. Primero el salmista comienza como con una queja diciendo: Dios mío, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Ahora tengo muchos enemigos, mucha gente me rodea para matarme, me persigue para destruirme. Yo no sé cuál sea la situación que usted esté enfrentando en este tiempo, mi querido amigo. Tal vez usted puede decir como el salmista: Señor, se han multiplicado mis problemas, tengo muchas dificultades, mis deudas se han acrecentado, las personas que buscan mi mal cada vez son más, noticias malas llegan por un lado, noticias malas llegan por el otro lado. Pero de repente, hermanos, en el Salmo, de repente sucede algo extraordinario. Aparece esta frase por primera vez en el versículo 2, Selah, que quiere decir descansa, descansa. Y mire, hermano, qué importante es hacer una pausa en medio de la circunstancia que estemos enfrentando, en medio de la desesperación, de la aflicción, en medio de ese estrés que a veces nos quiere consumir cuando no hallamos la solución a nuestros problemas. ¿Se ha dado cuenta que a veces buscamos la solución en diferentes partes y no la buscamos donde debemos buscarla en primer lugar, que es en Dios? Qué importante es, hermano, que nosotros, perdón por moverle la cámara, qué importante es que nosotros en medio de la dificultad podamos hacer una pausa y descansar en Dios. Esos momentos de oración, esos momentos de comunión con Dios, cuando en medio de la dificultad, imagine esto, hermano, en medio de la dificultad, en medio de estar siendo rodeado por los enemigos, en medio de estar siendo perseguido para ser asesinado, como el salmista está hablando, de repente usted hacer una pausa, guardar silencio y venir ante Dios en oración y decir: Señor, solo en ti puedo descansar. Hay veces, hermano, que en medio de nuestra aflicción y cuando comenzamos a hablar como el salmista comienza diciendo: Señor, tengo muchos enemigos, tengo muchos problemas, de repente Dios nos dice: hey, tranquilo, descansa en mí, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Nunca has sentido que Dios le habla a su espíritu y le dice: tranquilo, descansa? Y a veces decimos: Señor, pero ¿cómo le voy a hacer? Descansa. Señor, pero mira los problemas. Descansa. Póstrate. Ora. Porque es en el momento en que Dios va a ministrar tu alma. Es en el momento cuando Dios va a comenzar a darte paz y tranquilidad que tú necesitas. El apóstol Pablo dice que en medio de nuestras necesidades, que no nos aflijamos, sino que vengamos delante de Dios con toda oración, con todo ruego, con súplica en el Espíritu. Por nada estéis afanosos, dice la palabra, sino antes presenta delante de Dios tus peticiones. Y mire qué interesante es hacer esto, hermano, porque si usted ve en su Biblia el versículo 3, la actitud del salmista cambia después de esa pausa que él hizo en Dios. Primero, él comienza quejándose de que son muchos sus enemigos y comienza clamando al Señor con desesperación, pero después de esa pausa comienza el versículo 3 y dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Qué maravilloso, hermano.
Vea cómo las circunstancias cambian cuando descansamos en Cristo. Las circunstancias cambian cuando descansamos en Dios. Después de esa actitud que él tenía en un principio y él descansó, su actitud cambió. Ahora su forma de hablar es de confianza. Mas tú, oh Jehová, eres mi escudo alrededor de mí. Qué importante es la oración, hermano. Comienza a cobrar fortaleza, comienza a cobrar confianza en Dios y comienza a cambiar su manera de hablar. ¿Por qué? Porque se recuerda que su Dios es poderoso para guardarlo en medio de cualquier problema, en medio de cualquier situación. Y yo quiero decirle a usted, mi amado hermano, que el Dios al que usted sirve es escudo alrededor de usted. Que en medio de su aflicción, cuando usted descansa en el Señor, usted recordará que Él es el escudo que lo guarda, que lo protege, y usted recobrará fuerzas y comenzará nuevamente a experimentar esa confianza en que todo va a estar bien, que las circunstancias que el mundo está atravesando, las circunstancias o los problemas que usted esté viviendo en su casa, en su familia, en su trabajo, finalmente poniéndolo en las manos de Dios, todo va a estar bien, porque Dios es su escudo. Dios es el protector que lo rodea a usted, a su familia y a todos aquellos a los que usted ama. Por eso el descanso es maravilloso. En la música es importantísimo y en la vida del creyente el descansar en Dios es fundamental. Sin importar la situación de estrés o problemática que esté enfrentando, yo le invito a que descanse en el Señor. Yo le invito a que haga una pausa y por un momento permita que Dios comience a obrar en su vida. Las circunstancias van a comenzar a cambiar. Pero vea que nuevamente hace otra pausa. Al final del versículo 4, el salmista vuelve a poner esta palabra, Selah, que significa un descanso más. Otra pausa en la música, otra pausa en la vida del salmista. Y esta segunda pausa produce nuevamente algo maravilloso en el salmista y producirá algo maravilloso en usted y en mí también. Vea lo que a continuación se dice. Después de la segunda pausa que se hace en este salmo, el versículo 5 comienza diciendo: yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Qué glorioso, hermano. Qué maravilloso esta palabra. Después del segundo descanso, después de descansar la segunda vez en Dios, el salmista comienza ya a hablar no con confianza, sino con una plena certidumbre de que su Dios lo cuida. Él ahora dice: me acosté y me dormí y desperté. ¿Sabe por qué? Porque Jehová me sustentaba. Qué glorioso, hermano. Qué maravilloso es nuestro Dios. Usted y yo podemos descansar en el Señor. Podemos ser fortalecidos en Dios. Hay circunstancias difíciles que vamos a enfrentar. Nosotros, acá en Durango, en México, estamos enfrentando también momentos difíciles. La iglesia en estos tiempos está enfrentando tiempos difíciles. La fe de muchos está siendo probada. Y en los momentos de desesperación corremos por un lado, no sabemos qué hacer, pero descansar en Dios, Selah, reposar en el Señor, tomar un descanso en Cristo, en Dios y venir delante de Él fortalecerá nuestra vida. Recordaremos que Él es nuestro escudo alrededor de nosotros y finalmente cuando volvamos a estar en esa intimidad con Dios, podremos descansar tranquilamente, dormir tranquilamente, aún en medio de la tempestad. ¿Sabe por qué Jesús podía dormir tranquilamente, aún cuando el bote en el que iban sus discípulos se estaba sacudiendo por las olas? Porque Él tenía la paz que solamente Cristo tiene y que nos puede dar a nosotros. Usted puede estar tranquilo en medio de la tormenta porque Cristo va con nosotros. Yo me acosté y me dormí porque Jehová me sustentaba. Y sigue diciendo el salmista: yo no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová,
y defiéndeme, como en otras ocasiones lo has hecho, como en otras circunstancias tú me has defendido, yo sé que nuevamente lo harás. ¿Sabe qué hace el salmista en esta porción? Él se recuerda que Dios ya lo ha librado en otras ocasiones. ¿De cuántas veces el Señor te ha librado? ¿De cuántas circunstancias Dios te ha sacado adelante? ¿No crees que lo va a volver a hacer en este tiempo? Seguro que sí, amado hermano. Seguro que tu Dios no te ha abandonado, porque nuestro Dios es fiel y Él es verdadero. Dice, versículo 8, para terminar, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea la bendición. ¿Y sabe cómo termina este salmo? Selah. Descansa en Dios. Amado hermano, es tiempo de confiar en el Señor, de confiar en aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Él es fiel, Él es verdadero, Él nunca falla y Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando a nuestro corazón llega a esta paz que Cristo nos da, podemos estar tranquilos y descansar en Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, en este bendito día. Yo sé que las personas que hoy me escuchan tu palabra, Señor, están siendo fortalecidas en ti, recobrando nuevas fuerzas, Señor, porque en este tiempo es cuando tu iglesia es fortalecida y es preparada para lo que viene. Tu iglesia, Señor, será la manifestación gloriosa de Cristo Jesús en esta tierra. Bendiciones, amados hermanos. Que el Señor te siga bendiciendo y fortaleciendo. Y sigan adelante. Vamos por muchos años más en esta amada iglesia. Hasta luego.